Para verificar esto entonces, vamos a ir a MATLAB y vamos a copiar las matrices. Ya las teníamos. A es eso y C es el vector 1, 0. ¿Bien? Vamos a agregar a L como el vector de ganancias, 4 y 6 el vector de columna. Bien. Y entonces vamos a calcular los valores de esto en lazo cerrado, es decir, A menos L por C. Y efectivamente vemos que los valores en lazo cerrado es menos 4 y menos 3. Aquí noten que cuando hacemos la corrección, L tiene que ser un vector de columna. Ya para el feedback, la K era un vector fila, pero para la dinámica del error de observación, L ya es una matriz que en este caso va a quedar como un vector de columna. Las dimensiones de esta parte, recuerden que esto es un vector de 1 por 1 porque estamos en el problema CISO. Bien. Y entonces, claro, cuando yo lo paso, cuando I lo paso a C por X, esto tiene que ser X es de N por 1 y esto es de 1 por N. ¿Bien? Entonces, claro, la C, en este caso, tiene que ser estas dimensiones. Pero esta E es de dimensión N por 1. ¿Por qué? Porque esto es N por N, esto es N por 1, así que me queda, esto es N por 1. ¿Bien? Por lo tanto, como esto es de 1 por 1, L tiene que ser de N por 1. ¿Bien? L tiene que ser de estas dimensiones. Por eso ahora me queda como una matriz de ganancia y que para el caso CISO entonces es de dimensión N por 1. Para el control el K quedaba de 1 por N. ¿Bien? Claro, lo que tendríamos que ver ahora es que este método para poder sintonizar, para poder diseñar un observador, es un método que funciona bien para pequeñas dimensiones. Ya para grandes dimensiones, este método es un método complicado. Al igual que del control, tengo que hacer demasiados cálculos para llegar a hacer el diseño. Por lo tanto, debería haber una manera más sencilla de hacer el diseño. Esa opción es similar a la que habíamos hecho para el diseño del controlador. ¿Se acuerdan que habíamos utilizado la forma controlable? Así que en este caso, en lugar de usar la forma controlable, pues tendríamos que usar la forma observable. ¿Sí? Sin embargo, no voy a hacer eso porque es similar a lo que ya hicimos en control, sino que voy a plantear el diseño recordando una propiedad importante, la propiedad de la dualidad. Recuerden que en el sistema lineales existe la dualidad. ¿Qué significa eso? El teorema de dualidad lo habíamos enunciado de la siguiente manera. Si un sistema dinámico con matrices representado con matrices A, B y C es con el par A, B controlable, es observable con el par AC. Bueno, si es controlable con el par AB, también lo es con el par A transpuesta, C transpuesta. ¿Sí? Si el par AB es controlable, el par A transpuesta, C transpuesta
es controlable si el par A, C es observable. Bien. Si el par AB es controlable, si el par A transpuesta, C transpuesta es controlable siempre y cuando se cumpla que el par AC es observable. Eso quiere decir que el sistema escrito de esta manera tiene un sistema dual donde en lugar de la B va a ir la C transpuesta y la I va a ser igual a B transpuesta por X. Bien. Entonces, existe un sistema dual que cumple esta forma. Eso quiere decir, claro, cuando aquí el par AB sea controlable, va a ser similar a que el par A transpuesta, C transpuesta sea controlable. Cuando el par A, C sea observable, va a ser equivalente a que el par A transpuesta, B transpuesta sea observable. Bien, vamos a aprovechar esta propiedad para hacer el diseño de los observadores como si hiciéramos el diseño de controladores. Para eso vamos a utilizar el comando place de MATLAB. No voy a hacer la parte matemática del diseño de observadores a través de la forma observable porque es muy similar a lo que hicimos con el diseño de controladores. Simplemente voy a mostrar el hecho de que ese diseño lo podemos hacer utilizando el comando place que implementa ese algoritmo, esa metodología de diseño, ¿sí? Pero utilizando el dual. Bien, vamos a verificar eso, que podemos utilizar el comando place. Entonces, voy a escribir como A dual va a ser igual a A transpuesta y habíamos dicho entonces que necesitamos que el B dual sea igual a C transpuesta, ¿sí? Bueno, aquí necesitamos que lo que juega el papel de B ahora es C transpuesta. Bien, entonces la B dual del sistema dual es C transpuesta. Bien. Y entonces vamos a calcular la L. La L obviamente va a ser una L transpuesta igual a place de A dual, B dual. Y con los valores propios menos 3 y menos 4. ¿Bien? Entonces miren que obtenemos efectivamente la ganancia de observación con L1 igual a 4 y L2 igual a 6. Miren que obtuvimos la transpuesta, claro. Porque recuerden que la K es vector fila y la L es vector columna, claro. Cuando yo genero aquí la K sería L transpuesta y la L sería como una K transpuesta. ¿Bien? Estas propiedades, sería lo equivalente para los duales. Entonces la K del dual sería como la L transpuesta y la L del dual sería como la K transpuesta. ¿Bien? Por eso es que aquí yo obtuve la L, pero la L transpuesta. ¿Bien? Entonces la L va a ser simplemente la transpuesta de esto. O sea que L va a ser simplemente L transpuesta, va a ser esa L. ¿Bien? ¿Qué es lo que calculamos en este ejemplo? ¿Qué es lo que calculamos para este ejemplo? Vamos a ver entonces la simulación.
Entonces, tenemos que, tenemos el sistema, bien, con la matriz A, la matriz B, la matriz C. Aquí calculo los valores propios, ya sabemos que es menos 2 y menos 1. Verifico que sea observable. Y con el comando place y el sistema dual, miren que utilizo la transpuesta de A y la transpuesta de C como B. Y le asocio los valores propios deseados, menos 3 y menos 4. Eso me devuelve la L. Recuerden que esta L es una L transpuesta, porque sería la L dual. Bien, o sea, la K sería como la K del dual, y la K del dual es L transpuesta. Bien. Y entonces aquí verifico que los valores propios efectivamente sean los que yo puse, o sea, menos 3 y menos 4. Esta verificación pues ya la hicimos anteriormente, así que ya sabemos que esto efectivamente funciona a través de la propiedad del dual. Y voy a hacer la simulación del observador en lazo abierto, que va a ser la primera ecuación a través del comando O de 45, y la simulación del observador en lazo cerrado. Bien, bueno, aquí también puse en la segunda ecuación la dinámica del error para ver qué pasa con el error, con la dinámica del error. Bien, aquí simplemente puse un control como por poner algo, puse punto 5, bien, para que el sistema, pero pude haber puesto 0 y la dinámica del error, eso no va a modificar la dinámica del error, ¿sí? Entonces veamos la simulación. En este lado izquierdo está el observador en lazo abierto y en el lado derecho está el observador en lazo cerrado. Notemos que entonces, claro, aquí inicio con este error de observación en 0 y menos punto 2. Recuerden que yo no conozco los estados. Yo conozco la salida, podría conocer el estado inicial de la salida, pero no conozco el estado inicial porque no es medible. Entonces, arranco de un valor que supongo que puede ser, pues aquí simplemente como ilustración, arranco de un valor casi 0 y de menos punto 2. Y miren que el observador en lazo abierto eventualmente converge a los estados, ¿sí? El tiempo de establecimiento es más de 4 segundos. ¿Bien? Claro, ¿por qué converge? Converge porque el sistema es estable, porque los valores propios del sistema eran menos 2 y menos 1. Entonces la dinámica del error va a tener los mismos valores propios en lazo abierto. Por lo tanto, los valores propios de la dinámica del error serán menos 2 y menos 1. Aquí podemos ver la dinámica del error y vemos cómo es estable y eventualmente converge a 0. Claro, asintóticamente converge a 0. Bien. Vamos a comparar eso con el observador en lazo cerrado. En lazo cerrado arranca obviamente de la misma condición inicial, que es desconocida porque desconozco los estados. Si yo los conociera, pues iniciaría igual que esto, pero obviamente como no conozco los estados, pues tengo que arrancar en algún valor impuesto de forma arbitraria. Bien, y veo que, claro, como los valores propios en lazo cerrado ahora en menos 3 y menos 4, entonces los estados estimados convergen rápidamente a los estados reales del sistema. Miren que ahora el tiempo de establecimiento es casi de una unidad de tiempo. Bien, antes era casi de más de 4 unidades de tiempo. Entonces miren, este es el efecto del observador en lazo cerrado. Poder modificar los valores propios del error de observación, de la dinámica del error de observación. Miren que aquí la dinámica entonces rápidamente converge a 0 en comparación con esta dinámica. Entonces de esta forma
vemos que podemos modificar, con el lazo cerrado podemos modificar los valores propios de la dinámica del error de observación. Obviamente la planta no cambió no cambió su comportamiento. El observador en ningún momento interfiere con la actuación de la planta. Bien, según lo que habíamos visto en el esquema, el observador va en paralelo que la planta, entonces en ningún momento lo modifica. Y aquí lo podemos ver, en ningún momento la planta cambia, lo único que cambia es la estimación. Bien, pues volvamos, entonces ya hicimos el diseño. Recuerden, el procedimiento formal para hacer el diseño de un observador es hacer todos los cálculos con el sistema original, pero si las dimensiones son grandes, ese cálculo va a ser largo y complicado, pero puede usar la forma observable. En la forma observable tendría que encontrar la matriz de transformación a la forma observable y calcular la L. La L se va a calcular de una manera muy similar a la K, o sea que va a ser el alfa deseado del polinomio característico deseado menos el alfa del polinomio característico original. Y entonces calcularía la L en la forma observable. Bien, y entonces después, aplicando la matriz de transformación, vuelvo del espacio observable al espacio original. Sin embargo, puedo aplicar la propiedad del dual para simplificar ese proceso. Puedo aplicar el mismo proceso que utilicé para el diseño de controladores, pero para el sistema dual. En MATLAB lo verificamos a través del comando place, utilizando las matrices del sistema dual, que son A transpuesta y C transpuesta. Esta es la simulación. Bueno, lo único que nos queda por ver es, claro, ya hemos visto el feedback de estados, cómo diseñar un feedback de estados, ya hemos visto cómo diseñar un observador, así que ya podemos implementar este feedback en una planta real, porque ya tenemos herramientas para el control y herramientas para la observación. Recuerden que en una planta real tengo que implementar físicamente la acción de control, que va a ser menos K por X, ¿sí?, más la ganancia de precipitación o más la acción integral. Pero tengo que implementar, o sea, tengo que calcular el valor de K por X, y eso va a depender de los estados. Como ya tengo un observador, el observador me va a arrojar la estimación, y con la estimación voy a poder hacer el cálculo del control. La pregunta que surge es, bueno, cuando yo quiero integrar estas dos herramientas, ¿cómo realizo el diseño? ¿Lo tengo que realizar de forma separada o la tengo que desarrollar de forma conjunta? Bien, eso es lo que vamos a analizar en estas diapositivas siguientes. Entonces, volvemos a nuestro problema original, que es un sistema de esta forma: CISO AX más BU y la salida C por X. Entonces, como tengo que verificar que sea controlable, entonces eso me permite plantear un feedback de estados de esta forma: U igual a menos K por X. Si es observable, me permite plantear un observador de la forma A estimado más BU más la corrección por el error. Pero claro, ya la pregunta que habíamos visto es: ¿cómo aplico el feedback si no conozco los estados? Claro, lo puedo aplicar a través de la estimación. La pregunta es, si el diseño lo hago de forma separada, ¿lo puedo hacer o lo tengo que hacer de forma conjunta? La intuición por ahí indica que tendría que hacer esto de forma conjunta. Entonces, cuando yo ya vaya a implementar la acción de control diseñada en una planta, tengo que calcular, por ejemplo, si es con la acción prealimentada, el control P por la referencia menos la ganancia de control por el estado estimado. Eso es lo que yo voy a aplicar realmente a la planta. Esta configuración normalmente la llamamos control observador o control estimador,
y el sistema resultante pues es esto de aquí. Tengo mi planta, y ya donde ya apliqué el control, pero entonces miren que aquí ya aparece X estimado, antes era X, ahora aparece X estimado, y ahora tengo que agregar la ecuación de estimación, de observación. Miren que ahora es A menos LC, porque agregué un observador en lazo cerrado, por X, por la estimación de X, más, como claro, apliqué el control, ¿qué va a pasar? Va a quedar que es B por R menos K por la estimación de X, más LC por X. Miren que se amplía de forma sustancial esa ecuación y va a depender tanto de los estados como de los estados estimados. ¿Bien? Claro, en la práctica yo sé que simplemente voy a tener la ecuación de estimación. La ecuación de estimación me da el estado estimado. Ese estado estimado entra al control y ese control, una vez lo calculo, pues ya lo aplico a través del actuador. O sea, no voy a necesitar esta ecuación en la práctica, digamos. ¿Bien? Pero para el análisis, esto es lo que tengo. Por lo tanto, de este sistema, miren que si yo miro estas dos ecuaciones, es difícil saber cómo interactúa el control y cómo interactúa el observador. Sin embargo, voy a hacer un cambio de variables. Voy a pasar de X y la estimación de X, voy a pasar a X, que es el estado, y la dinámica del error. Voy a pasar de estas variables a estas variables de aquí. ¿Bien? La matriz de transformación es muy simple. Noten que simplemente el error es igual al estado menos la estimación del estado. Entonces de ahí despejo el error y llego a la ecuación del error. Si yo lo escribo de esta forma, noten que el sistema resultante me queda, lo puedo escribir en forma conjunta de la siguiente manera. En la primera posición voy a escribir esta matriz en forma de bloques. En el primer bloque va a ir A menos BK. En el segundo bloque BK. En el tercer bloque 0, 0 matricial obviamente. En el cuarto bloque va a quedar A menos LC. Claro, entonces cuando yo multiplico esto me va a quedar A menos BK, que es multiplica X, BK multiplica el error, más B por P por R, que esa sería la ecuación resultante para los estados. Y la ecuación resultante para la dinámica del error va a ser simplemente E' igual a A menos LC por el error. Claro, recuerden que el control pues no me va a afectar la dinámica del error. Recuerden eso. ¿Bien? Pero aquí hay algo que notar muy interesante. Noten que esta matriz quedó matriz triangular superior. ¿Sí? Miren que aquí aparece un 0 matricial, o sea que quedó de forma triangular superior. ¿Eso qué me indica? Que los valores propios de esta matriz resultante están en la diagonal. ¿Cuáles van a ser? A menos BK, ¿sí? Y A menos LC. Es decir, son los valores propios que yo impuse en el diseño del control y los valores propios que yo impuse para el diseño del observador. Noten que en estas variables estos dos me quedan desacoplados. Si yo calculo el determinante de esa matriz, si yo calculo el polinomio característico, es decir, el determinante de lambda i menos esa matriz, miren que me va a quedar esto de aquí. Y si calculo el determinante por bloques de esta matriz, me da que es el determinante de este bloque por el determinante de este bloque menos 0, porque este se anula con este 0 de aquí. ¿Bien? Entonces miren que me queda el determinante de lambda menos A menos BK y el determinante de lambda i menos A menos LC. Y me quedan de forma desacopladas. ¿Esto qué me indica? Que los valores propios de la parte del control los puedo imponer de forma
independiente que los valores propios del observador. ¿Sí? Entonces, eso responde a nuestra pregunta inicial, a nuestra inquietud inicial. El diseño del observador y del control lo puedo hacer de forma independiente, de forma separada. Yo puedo primero diseñar el control y luego diseñar el observador, porque al final, cuando yo miro el sistema resultante de observador más controlador, los valores propios del sistema resultante terminan desacoplados. ¿Bien? Los valores propios del controlador no interfieren en los valores propios del observador y viceversa. ¿Bien? Entonces, la conclusión es, la asignación de valores propios del controlador y del observador se pueden realizar de forma, miren esta palabra importante, independiente. De forma independiente. Esto precisamente es lo que se conoce como el principio de separación. Yo puedo diseñar el control independiente que del observador. ¿Sí? Y simplemente a la hora de implementar, junto los diseños a través del control que va a ser P por R menos K por la estimación de los estados. Veamos el diagrama de bloques como para ver cómo queda el diagrama de bloques ya completo del esquema de observador y control. Entonces tenemos el diagrama de bloques inicial, que es la planta, que está con las líneas de trazo azules, representado por las matrices A, B y C. Tengo mi salida, ¿sí? Y tengo mi entrada. Eso es lo que teníamos inicialmente. Entonces, lo primero que hicimos fue calcular un control. ¿Cómo hicimos ese control? Habíamos supuesto que conocíamos los estados, entonces retroalimentábamos los estados. Claro, ya sabemos que ese supuesto para la implementación no es válido. Necesitamos sí o sí conocer los estados. Entonces, ¿qué hacemos? Los vamos a estimar. ¿Cómo los estimamos? Con el observador que vimos de lazo cerrado. Claro. Entonces, en el bloque naranja está el observador. Miren que del observador lo que cogemos es precisamente la estimación, que es la flecha esta azul que sale aquí, la misma flecha que cogemos acá, que es la flecha verde, que es la estimación de los estados, y eso es lo que mandamos al control. ¿Bien? Entonces, con la información ya de los estados, retroalimento esa información y calculo el control. ¿Cómo lo calculo? Como K por X. Menos K por X más P por R. En este caso planteé el diagrama de bloques para la ganancia prealimentada. Lo puedo hacer lo mismo para la acción integral, simplemente, claro, ya no va a estar este bloque, sino que va a estar la integral aquí del error, y aparte de este estado estimado, tengo que retroalimentar la salida también. ¿Bien? Para poder calcular la integral del error. Pero esencialmente es el mismo diagrama. Listo. Entonces, el control, que es la parte verde, utiliza la información de los estados estimados. Y el observador, que es el bloque naranja, entonces, ¿qué? ¿Cómo funciona? Claro, utiliza la retroalimentación de la salida, para generar el error de observación, que lo multiplico por la ganancia L que ya he decidido en el diseño, y eso me va a generar la estimación de los estados. ¿Bien? Entonces, de esta forma es que yo aplicaría o implementaría el esquema de observación y control en una planta real. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Ya no voy a mostrar las simulaciones porque ya he mostrado cómo se deben hacer para los dos casos. Simplemente aquí hay que poner todo en conjunto. ¿Bien? Vamos a tomar este 4 estados que habíamos visto en los videos sobre el control. Vamos a hacer que los valores para el feedback de estado sean los mismos que habíamos diseñado en ese momento. A esto le vamos a agregar un observador de estados y el diseño lo vamos a hacer aplicando el principio de separación. ¿Bien? Entonces vamos a
Vamos a esta simulación. Entonces, tengo el sistema, que es esto de aquí. Verifico que sea controlable y observable. Recuerden que si no es controlable, pues no puedo hacer el control. Y si no es observable, por más que pueda diseñar un feedback, no lo puedo implementar porque no conozco el valor de los estados. Así que necesito que sea también observable. Muy bien, una vez verificado que el sistema sea controlable y observable, entonces paso a hacer el diseño del control. ¿Cómo voy a hacer el diseño? A través del principio de separación. Primero hago el diseño del control y luego hago el diseño del observador. No importa si lo hacen en forma contraria, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, ya habíamos visto que la K la podemos calcular con el comando place, con la matriz A, la matriz B y los valores propios deseados. ¿Bien? En este caso voy a llevar los estados a 0, por lo que la ganancia por alimentada la voy a dejar en 0 y claro, aquí tengo la referencia en 0 también. Simplemente no quiero que interfiera la ganancia por alimentada en lo que quiero mostrar del esquema de control y observación. Segundo, entonces ya voy a diseñar el observador. Ya diseñé el controlador, ahora voy a diseñar el observador. ¿Cómo lo hago? Utilizando también el comando place, pero aplicando la propiedad de dualidad. Recordemos que las matrices duales entonces son la A transpuesta y la B dual juega con la C transpuesta. ¿Bien? Entonces aquí tengo A transpuesta y C transpuesta. Simplemente elegí estos valores propios, ¿sí? Los elegí esperando que eso funcione bien. Ustedes recuerden que tienen que hacer un diseño pensado, consensuado, donde deciden cuáles van a ser los valores propios adecuados para tener un buen desempeño tanto de observador y de controlador. Esto simplemente yo los elijo a manera de ilustración, pero ustedes ya en una planta real tienen que decidir cuáles son los mejores valores propios que necesitan en su problema. Entonces, calculo la ganancia de observación. Recuerden que aquí me va a entregar la transpuesta porque es el problema dual. Y voy a arrancar de estos estados iniciales. Recuerden que el sistema era muy inestable. Tenía dos valores propios en 0 y un valor propio positivo. Y el cuarto valor propio era negativo. Pero entonces el sistema era un sistema muy inestable. Y vamos a estabilizarlo y a través de la observación también. Vamos a implementar todo el esquema, observación más control. Y aquí ya voy a simular el sistema resultante. Simplemente amplío el sistema con las matrices del estimador también. Y hago la simulación del sistema ampliado, el sistema resultado con la matriz con la ecuación de observación. Si hago esa simulación, voy a llegar a esta gráfica. Bien, no la voy a hacer ahí porque aquí la tengo mejor explicada, digamos. Bien, entonces la voy a mostrar aquí. Entonces arranco muy cerquita de 0, las estimaciones son las líneas a trazos y los estados son las líneas sólidas. La acción de control por la acción de prealimentación es esta, pero claro, aquí esta acción es 0 porque la referencia es 0, entonces simplemente es el feedback. ¿Qué utilizo? Los estados estimados, obviamente. Y el error de estimación es el que se ve en esta gráfica de aquí. Pues miren que claro, el error de estimación tiende a 0 en 2 unidades de tiempo. Ya los estados han convergido a los estados reales y esto se puede ver aquí. Y miren que en esta verde y esta naranja son los estados que se corresponden. Entonces miren que esto rápidamente, el naranja se pega a partir de 2 unidades de tiempo, ya se pega al estado real. Eso va a pasar con los otros 3 estados. Y efectivamente todos los estados convergen finalmente a 0. Entonces cumplimos todos los objetivos. El objetivo de observación, el objetivo de control transitorio y el objetivo de control en estado estacionario.
Y este control ya es un control que yo puedo implementar en una planta real. ¿Por qué? Porque ya va a depender de la estimación de los estados. Es decir, ya puedo calcularlo efectivamente. Hacemos claro. Si hacemos la simulación, esto es precisamente lo que ya habíamos visto. Entonces aquí podemos simplemente verificar que la simulación efectivamente da eso. Bueno, esta parte de observador la hice un poco rápido simplemente porque posteriormente la idea es tener un curso sobre observadores de estado o estimadores de estado. Noten que yo siempre hago la diferencia entre la palabra observador y estimador. Bien, la diferencia la hago porque este observador de Leuenberger, la construcción de este observador es totalmente determinística. Bien, yo tomo las señales de forma determinística. Lo que quiero corregir aquí es un error entre un estado que no conozco, ¿sí? Y el estado real. Ese es el error que yo quiero disminuir o eliminar, ¿sí? Yo miren que en ningún momento he agregado otros tipos de señales como ruidos, por ejemplo. En la medición nunca asumí que hay un ruido, es decir, no hay una señal aleatoria. Al no haber una señal aleatoria, al no incluirla, estoy diciendo que mi señal es puramente determinística y por lo tanto la construcción del observador también es determinística. ¿Bien? Y por eso hago la diferencia entre observador y estimador. Cuando yo hablo de observador, estoy haciendo referencia a una construcción puramente determinística. El problema que viene a continuación, que se debería estudiar, es cómo no solo eliminar el error de observación, es decir, el error entre el estado estimado y el estado real, sino también cómo reducir el contenido, la interferencia de señales aleatorias como los ruidos de medición, que normalmente en la práctica siempre hay ruidos de medición. Cuando también yo agrego ese problema de reducir el contenido de los ruidos de observación en la estimación, entonces paso de un observador a un estimador, ¿sí? de un observador que es puramente determinístico a un estimador que ya va a ser estocástico. ¿Bien? Sin embargo, ese tema ya queda para un curso posterior, el curso de estimación de estados, donde analicen ese problema. ¿Bien? Sin embargo, es de aclarar que el principio de separación se va a aplicar de la misma manera. Así utilicen un observador y utilicen un estimador. O sea, el principio de separación no va a depender de eso. Se va a poder aplicar de la misma manera. ¿Bien? Así que por ahora eso es todo. Con esto ya terminamos tanto de feedback de estados y observadores de estado. En el próximo video lo que vamos a hacer es desarrollar ya un ejemplo de aplicación. Vamos a ver cómo aplicamos este esquema de observación y control en un motor de DC. Bueno, eso es todo. Gracias.